la última sesión de estas jornadas. Es la sesión que hemos venido a denominar social y, como os decía anteriormente, antes de cometer el error de dejar tomar café a nadie, en vez de dejaros a todos encerrados, la presentación va a correr a cargo de Montaña Cámara. Si empiezo, no es digamos que no es de nuestro sector, es del otro lado del espejo, estaría más relacionada con lo que es el consumidor, el punto de vista del consumidor, tanto de cómo percibe el consumidor nuestra parte, digamos, como también su implicación. Si empiezo a presentarla, no acabo. Catedrática actualmente catedrática, es que me gusta. Bueno, nada más, luego ya ella que os cuente, pues, cosillas. Comité Científico de la ESAN. Vale. Ya está. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos por este mini café cortísimo. Mis disculpas, lo primero, por llegar justo para esta sesión. A mí esto no me gusta hacerlo, me gusta asistir a las conferencias donde participo durante toda la sesión porque aprendo muchísimo. Yo soy farmacéutica, me dedico al campo de la nutrición y la bromatología, específicamente a la bromatología, pero he tenido clase hasta la 1:30, precisamente de prebióticos, probióticos, esas cosas que estaban diciendo antes. Así que cuando queráis seguimos hablando de ello. Y he podido escuchar una parte, la parte de microorganismos sí que no es mi área, pero codirijo un máster de seguridad alimentaria, o sea que por esa parte me toca y me ha parecido muy interesante lo que he escuchado, ¿no? Mis disculpas por haber llegado justo así y tener que volverme luego a Madrid. Bueno, viendo el programa, esto parece un poco disruptivo, pero bueno, Antonio quería tratar, nos conocimos este verano en un curso de verano precisamente en Almería, ahí estuvimos tratando estos temas, le parecía un enfoque interesante y bueno, pues es lo que voy a abordar yo ahora, un poquito hablar, creo que se ha estado hablando esta mañana de modo así pinceladas de la sostenibilidad, esa palabra mágica que tenemos ahora todos. Yo he salido del AVE y veo que se están ofreciendo, vendiendo unos pisos nuevos de 2, 4 dormitorios sostenibles. Y yo digo, bueno, que sí, que se sostengan lo primero, porque como se caigan, mal. ¿Qué significa? Ya no lo sé. Entiendo que sean energéticamente eficientes, eso sí, ¿no? Pero bueno, esto nos está pasando a todos. Y nos pasa a todos, ¿por qué? Pues porque estamos en Europa, que a veces tenemos estos grandísimos ideas y pactos que en este caso llegaron en un momento un poco complicado, pero bueno, a nivel político, que esto es lo que hay que entender, esto es una decisión política, ¿vale? A nivel político se decidió este gran pacto europeo que es el European Green Deal, un objetivo de todos los países, de que Europa sea climáticamente neutro en el 2050 y un primer objetivo en el 2030, que es pasado mañana, porque nuestros grandes objetivos siempre son para 15 años y para 15 años pues poco se puede cambiar muchas veces. Bueno, esto era un poquito más, pero tampoco mucho. Y lo importante es que este pacto político no era para un sector en concreto, sino es un modo de vida que afecta absolutamente a todo. Esto es la razón de que ahora, pues para poder vender un piso, para poder poner en marcha un programa educativo o para desarrollar un nuevo método de diagnóstico, tiene que ser sostenible. O sea, la palabra sostenibilidad es ese nexo de unión o ese calificativo que tiene que ir ligado a absolutamente todo, a todas las políticas públicas, con lo cual luego a todas las acciones que tenemos que dar nosotros cumplimiento y en todas las normativas, ¿no? Y bueno, pues afecta absolutamente a todo y nosotros estamos en el sector de alimentación y espero saber dónde está el puntero aquí, y hay una estrategia en concreto que es la estrategia de la granja a la mesa, en la que nuestras distintas actividades pues tienen este nexo de unión donde estamos, ¿no? Y se busca, bueno, pues que el objetivo siempre en Europa es que los europeos consumamos alimentos seguros. Lo que pasa es que muchas veces en Europa nos pensamos que somos el mundo, pero tenemos que mirar el mapa del mundo y Europa es muy pequeñito. Y además los europeos, y si pensamos en los españoles, en el momento que tenemos 2 días libres salimos de España y salimos de Europa. Pero tenemos esa otra de protección, ¿no? De protección entre nosotros. Bueno, el tema del cambio climático, la protección del medio ambiente, todas son cuestiones realmente interesantes, realmente necesarias, pero claro, se han abordado
todas a la vez con unos condicionantes muy estrictos que vamos a ver si somos capaces de dar cumplimiento o no a esta, ¿no? Entonces, dentro de este European Green Deal tenemos el Farm to Fork, que afecta a la cadena. Lo que más me gusta de esta estrategia es que cambia el paradigma de ser de cadena alimentaria, en el que siempre pensábamos en algo que empieza, una flechita, otro elemento, otra flechita, otro elemento, y que lo único que hacíamos era transmitir información, y allá el siguiente, y allá el siguiente, ¿no? O transmitir responsabilidades. Pero ahora no, ahora es un enfoque integrado. Y la mayoría de las cuestiones ya no son independientes, sino son impactos que son transversales, son cuestiones que nos afectan a muchos elementos, en este caso de la cadena alimentaria, tal cual la concebíamos anteriormente. Y de hecho, todo esto está derivado del segundo gran proyecto de los objetivos, primero fueron del Millennium, 15 años, y ahora de desarrollo sostenible, otros 15 años. ¿Vale? Algunos hitos sí que se consiguieron, se mejoró pues, especialmente la reducción un poquito del hambre en el mundo, otros quedaron sin abordar y se pasaron pues, de pocos y concretos a muchos más y más complejos, con muchas metas en cada uno de ellos. Y lo que decía de la sostenibilidad, incluso en la definición de los objetivos y de las metas a veces no se sabe bien cómo abordarlos, ¿no? Nos encontramos, esta es la página oficial de ayer mismo, el objetivo número 12 habla tanto de consumo y producción sostenible como producción y consumo responsable. ¿Ves? Quizás responsable es algo que podamos interiorizar de una manera, ya saber decir, bueno, que nuestras acciones tienen consecuencias, vamos a pensar en ellas. Me gusta esa palabra un poco más concreta, ¿no? Y es más o menos de lo que vengo a reflexionar con vosotros, ¿no? Y dentro de todos los elementos, dos, ¿no? La parte de consumo, que es lo que me ha dicho Antonio Caborde, y bueno, pues va muy ligada con la parte de pérdida y desperdicio que va muy ligada con sostenibilidad y sobre todo con lo que yo considero que los consumidores, que es lo que Antonio quería que abordara, los que tenemos, y consumidores somos todos, porque a mí eso hablar de los consumidores, pues somos nosotros y venimos de tomarnos un café. Entonces, somos todos, lo hacemos varias veces al día, con lo cual nuestras decisiones de compra, de consumo, de hacer, de no hacer, pues tienen consecuencias. Entonces, yo considero que estos dos aspectos dentro de la estrategia son los que los consumidores tienen algo que hacer. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues cuando se desarrollan estas políticas, estas grandes ideas, se empiezan a desarrollar programas concretos. Y ahora vamos a alimentación en concreto, ¿no? Bueno, pues dentro de la parte de nutrición y de alimentación se busca que las dietas hasta ahora solamente eran saludables, pero que ahora además de ser saludables tienen que ser sostenibles. Otro aspecto que antes pues, se consideraba pero no estaba al mismo nivel de la balanza y ahora casi está mucho más en la balanza. Todo esto viene derivado de un informe que se publicó en el 2019 por la Comisión Lancet, que estaba formada por distintos investigadores, que lo que hicieron fue evaluar pues, los patrones dietéticos a nivel mundial, esto ya no es en Europa, de muchísimos núcleos de población, y ligarlo con las enfermedades de las sociedades desarrolladas, que son principalmente enfermedades no transmisibles. Entonces, sabéis antes en la conferencia anterior, eran fundamentalmente enfermedades transmisibles. Esas son la principal causa de mortalidad en el ser humano en países en vías de desarrollo, pero no en países desarrollados. En países desarrollados, el sistema de vacunación, higiene, medicina, etcétera, pues ha hecho que eso es minoritario, salvo en la pandemia de la que venimos, que esto nos ha roto todos los esquemas, ¿no? Pero cuando volvamos a una normalidad, que todavía no estamos, eso volverá a salir de la ecuación y son enfermedades no transmisibles muy ligadas a los hábitos alimentarios. Entonces, establecieron una serie de recomendaciones ligadas a reducir los factores de riesgo de esas enfermedades no transmisibles, fundamentalmente ligadas a enfermedades cardiovasculares. Entonces, las recomendaciones, pues, aumentar el consumo de frutas y verduras, que era más importante antes, se ha ido reduciendo cada vez más, incorporar las legumbres, frutos secos, etcétera, ¿no? Disminuir
el consumo de carnes, en algunas sociedades es algo más que lo recomendado, entonces, bueno, pues tiene que haber un poco de equilibrio para ver. Y, bueno, y el tema del azúcar, especialmente del azúcar añadido a los alimentos por el tema de la obesidad. Y con esto lo que se pretende es disminuir factores de riesgo de enfermedad, con lo cual, pues que al final nuestra salud sea mejor. En el mismo informe se abordaba la otra parte que decíamos de la sostenibilidad, que es qué impacto tiene la producción de estos alimentos para el medio ambiente, en términos de consumo de agua, de CO2, de agotamiento de los suelos, etcétera, ¿no? Entonces, con todos estos parámetros para hacer una combinación. Bueno, pues este fue el punto de partida, 2019, todos éramos felices hasta el final y, claro, pues nos podíamos plantear estos grandísimos retos de vamos a cambiar nuestro modo de vivir porque estamos en un mundo de superabundancia y podemos, ¿no? Pero bueno, todo nos cambió. Además, se publicó el estudio de sostenibilidad de consumo en España, en concreto, y bueno, pues se veía qué tipos de alimentos. Primero, que la alimentación es un sector que realmente repercute mucho en la parte de huella, con distintos aspectos, ¿no? Luego en el informe se desglosan pues todos, emisión de CO2, contaminación de aguas, etcétera, muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, la alimentación es importante, y eso es así. También esto tiene una parte buena, es que nosotros somos productores de alimentos, o sea, no solo consumidores, somos productores. Y eso está muy bien, porque cuando luego tenemos un conflicto bélico como el que tenemos ahora mismo, no nosotros, pero muy cercano, la provisión de alimentos se ve comprometida. Y si nosotros no producimos, pues ahí tenemos un problema. O sea, que todo esto hay que poner las cosas, hay que saber que cosas tienen un impacto negativo, pero también otro positivo, porque es necesario, ¿no? Bueno, pues con estas preocupaciones y con esta idea y para dar cumplimiento a esta estrategia que, vuelvo a insistir, es política, que luego tiene que ir a cuestiones técnicas y tiene que justificarse, pero el marco es político, por eso ahora se están duplicando y sacando todas las nuevas normativas, adecuando a parámetros de sostenibilidad. Pues llegamos en la Agencia de Seguridad Alimentaria, como ha dicho Antonio anteriormente, yo he formado parte del comité científico unos 5 años, he sido la presidenta del mismo 2 y medio, más o menos, porque me pilló también la pandemia, y en ese momento, en el 2020, o sea, en esos 5 años, pero en el 2020, revisamos y publicamos las recomendaciones dietéticas para la población española, porque hacía 10 años que no se revisaban. La Agencia Española de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria había cambiado las recomendaciones pues, de vitamina D, de muchísimos parámetros que muchas veces decimos, ahora estoy deficitario, y es que las recomendaciones han cambiado. Entonces dijimos, hay que actualizar las españolas, han pasado 10 años. Eso lo hicimos, esa tarea la hicimos, revisamos las de todo el mundo, porque nuestra alimentación ya no es la alimentación española. ¿Qué comemos? Hoy decimos, soy tailandés, mañana voy a un mexicano, voy a no sé qué. Entonces, al final, nuestra alimentación es la nuestra, más la de la influencia de muchas culturas que también la hemos incorporado. Entonces, hicimos una revisión muy completa y las publicamos, ¿vale? 2020. Sale el Green Deal, pasa a la parte política, llega a la parte de consumo y la agencia, y ahora ya no estoy, decidió que había que incluir el concepto de sostenibilidad. Entonces, 2 años después se han reconsiderado estas recomendaciones dietéticas, incluyendo conceptos de sostenibilidad. Bueno, pues ahora en el grupo de investigación estamos valorando realmente qué diferencia hay en la recomendación dietética que va por temas nutricionales cuando le incluyes un concepto de sostenibilidad, qué repercusión positiva o negativa puede tener, y luego ver si nuestras pautas realmente pues, están más cerca de unas o de otras, ¿no? Bueno, esta es la infografía que está ahora mismo en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Antes dependía del Ministerio de Sanidad, ahora depende del Ministerio de Consumo. Por eso es el link que tenéis ahí, ¿vale? Bueno, pues para ver qué es lo que hacemos, nos tenemos que ir a los informes oficiales. Este es el informe yo siempre digo del mapa,
vosotros ya son muchos años, me lo han cambiado muchas veces de nombre y aunque se llame de otra manera no me sale, con lo cual sigo diciendo el mapa. Es más, si vas en Google para buscar los informes del mapa, sigue poniendo informes del mapa, porque es la única manera de tener un poco de serie de anuales, ¿no? Y comparativas. Bueno, pues el informe del mapa, se llame como se llame ahora, ¿no? La única pena es que va a año vencido, muy vencido, es decir, no tenemos, teníamos hasta marzo del 22, pero año completo solo tenemos el 21. Y claro, es muy aventurado, yo aquí puedo decir lo que quiera, pero no es real, o sea, no podemos hacer estimaciones ni predicciones viendo, y ahora lo vamos a ver, lo que hemos hecho los últimos años, porque es que nuestra vida en los últimos años ha sido una vida tan diferente que hemos cambiado cosas, pero no porque quisiéramos, sino por la situación. En cualquier caso, hay cosas que sí, que es, por ejemplo, el gasto, el consumo, hay una cosa muy clara que es el número de habitantes. Bueno, pues desde el... me emoción. Desde el 2010, esta es la curva de habitantes en España, vino toda la crisis, pues toda la mano de obra que venía aquí a trabajar de otros países, cuando ya no hay trabajo se tienen que volver a ir, ¿vale? Ya estábamos recuperando y viene la pandemia y nuevamente una caída. Que además, si fuera solo por población española, tenemos menos nacimientos que muertes. Entonces, bueno, pues ese aumento de la esperanza de vida y no nacimientos, pues una población muy envejecida. Esto es lo que nos ocurre. Ahora mismo casi el 20% de la población española tiene más de 65 años. Esto es importante cuando luego hablemos pues, de qué alimentos se pueden consumir, la industria alimentaria que se le va a ofrecer, porque no es lo mismo que tu gran porcentaje sean jóvenes o que sean personas muy mayores. Y luego otra cuestión importante son los precios. Los precios, que esto es lo importante, los precios han subido y eso hace que consumamos menos y que incluso a veces, aun consumiendo menos, como los precios han subido, nos gastamos más. Pero no nos hemos gastado más porque estamos bajando mucho, ha habido una parte de disminución, especialmente en el 2021 respecto al 20. ¿Pero por qué? Porque en el 2020 estábamos todos en casa. Y entonces ahí sí que el gasto, como veremos en alimentación, fue tremendo. Estábamos todos en casa y lo que podíamos hacer por lo menos era comer o cocinar. Y en el momento que nos dejan salir fuera, pues ya no importa, no comemos. Si lo que queremos es viajar, ocio, vernos, etc. Entonces, claro, nuestro patrón de consumo, ni antes ni ahora, es el normal. Tendrá que pasar un tiempo a que realmente hagamos una vida pues un poco más regular. Y aquí vemos pues los cambios normales, ¿no? Que pues el gasto pues ha ido subiendo o bajando, pues el índice de precios, montones de cuestiones. Y el tema del hogar ha cambiado muchísimo precisamente por eso, por estar o no estar en casa y dónde comemos y qué tipo de precios. Entonces a mí esto pues, me dice, pero no me puede decir mucho porque es muy circunstancial, ¿no? Sí que es verdad que nos cuesta más, pues nos cuesta más los productos cárnicos y vosotros lo sabéis perfectamente. Yo me dedico a frutas y hortalizas, pues también lo sé, lo que cuesta producirlo y demás, temas de pesca y demás, que no quiere decir que sea lo que más consumamos, pero sí que tiene un peso importante en nuestra cesta de la compra, ¿vale? Y esto sí que nos lo dicen siempre en el telediario, que es verdad que nos estamos recuperando, ¿vale? Este es el consumo, por ejemplo, el gasto fuera de los hogares, pero que estamos lejos a antes. O sea, estamos fuera, pero no comemos o no compramos tanto. Salimos, con estar fuera no es suficiente, pero no consumimos tanto, todavía nos cuesta. Pero pese a eso, nos estamos gastando mucho dinero, que eso hay que considerarlo, ¿no? De hecho, el gasto per cápita total, entre el gasto del hogar y fuera del hogar, pues ha subido respecto a años anteriores, estamos a unos 200 euros mensuales per cápita. Claro, no es lo mismo un hogar donde allá vivan 4 personas o 5, donde vivan 3 o donde viva una sola persona, que el gasto es menos eficiente. Pero eso es así. Pero aquí se ve que incluso fuera de los hogares no se ha vuelto, y eso lo dice mucho la restauración, a las cifras de antes. Una cuestión que a mí sí que me gusta, que hemos empezado a ser un poco más racionales, antes se hablaba de los prebióticos, de los probióticos, es esta cuestión. Y esto también viene por el precio.
Hubo un momento, antes de la pandemia, que se puso súper de moda el consumo de alimentos sin gluten cuando no había ninguna razón para consumirlos. E incluso, pues vosotros sois del sector cárnico, imaginaros que unas carnes tuvieran gluten y otras no, y unas te las ponen, o carnes sin gluten, ¿no? Es que no tiene que tener gluten. Es que, bueno, primero, no se tiene gluten, para empezar. Se tiene unas proteínas que son gliadina y glutenina, que son las formadoras de gluten, punto número 1. Y luego ya se formará el gluten o no se formará. Tampoco todos los cereales son formadores de gluten, etcétera. Pero, y que también es verdad que hay muchas personas que tienen o intolerancia o sensibilidad, y eso hay que diagnosticarlo, porque eso es verdad, esas personas luego van a tener problemas digestivos y hay que tener una alimentación específica. Pero eso no significa que esos productos sean mejores para la persona que no tenga esa intolerancia, porque si tú tienes los enzimas digestivos es que le va a dar igual, si es que no va a llegar el gluten a donde tiene que llegar, no hay ninguna necesidad. Además, había pocos alimentos y muy caros. Ahora ya hay más alimentos, esas personas tienen una oferta mayor y además pensando en hacer una dieta más sana es peor, porque en el fondo es una dieta mucho más restrictiva. Y luego se permitía poner, pues eso, aceite de oliva sin gluten. Claro, es que el aceite de oliva no tiene gluten. Bueno, entonces ahí me parece positivo el que seamos un poco más racionales y que si no tenemos ese problema, pues no tengamos que comprar esos alimentos. Y aquí, pues estamos lejísimos de uno de los objetivos de la Granja Estrategia a la Mesa, y es que en el 2030 o 2050 pues el 25% de la producción y del consumo sea ecológico. Pues estamos en 2,3, o sea, en España, por precio, por muchísimas cosas, pues está muy difícil. ¿Vale? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos algo más? Compramos lo que siempre. En España realmente la dieta es bastante variada. Luego individualmente uno podrá comer mejor o peor, pero en todas las casas suele haber de todo, generalmente. Hay carnes, hay frutas y verduras frescas, hay productos lácteos, hay de todo, ¿no? O sea que eso está bien. Ya el concepto del consumidor vulnerable, que fue algo que después de la pandemia se puso muy de moda, bueno, pues ya la gente ya se considera que no tiene que tener esas preocupaciones y esa vulnerabilidad pues ya no es tan preocupante, ¿no? Podríamos hablar de muchas pautas, pero no. Estas encuestas las establece la Mesa de Participación y este informe sí que lo presentamos en diciembre del 2022 en el Consejo Económico y Social, o sea que estos datos sí que son más cercanos, ¿vale? Y esto es algo con lo que en el Grupo de Investigación trabajamos mucho, es la información que se facilita a los consumidores a través del etiquetado. Trabajamos mucho en el desarrollo y implementación de políticas públicas, porque muchas veces la gente quiere mucha información. Digo, pero si la que hay no se lee, y la importante no se lee, y si se pone más, pues al final va a confundir. Creo que lo que tiene que haber es lo que es importante para que en la toma de decisión a la hora de la compra o del consumo me dé una información diferencial para algo bueno o malo para mí. El resto lo puedo buscar donde sea, pero el etiquetado tiene que ser operativo y ya hay mucho y el problema es que muchas veces pues no lo utilizamos bien. Y bueno, luego voy a hablar del desperdicio, la parte de fecha de caducidad y consumo preferente, pues eso sí que es importante buscarlo, ¿vale? Pero somos muy optimistas, en España somos muy optimistas y comemos muy bien. Pero ¿y qué significa comer bien para nosotros? Pues beber agua, lo primero, comer de forma variada, eso está muy bien, las dos cosas están muy bien, y bueno, pues consumir productos vegetales, etcétera, se consideran importantes, ¿no? Si estamos hablando de sostenibilidad, creo que un aspecto muy importante que no podemos dejar de mencionar es la parte del desperdicio alimentario, que también es un problema que es transversal para todos los eslabones de la cadena, pero que a nivel particular, como consumidores, pues también podemos hacer algo, ahí podemos todos hacer algo. ¿Pero qué podemos hacer? Pues esto es un lío, yo no sé vosotros, pero yo tengo unos cuantos jugos en casa y lo hago mal, seguro, o sea, lo hago mal. Y todos los días cuando tiro algo, digo, lo estoy haciendo mal. El año pasado estuve 2 meses en Estados Unidos y la primera semana me regañaron. Dije, Montaña, has hecho fatal. He tenido que cambiar todo lo que has tirado, lo estabas tirando mal. Y es muy difícil. O sea, yo lo intento explicar, pero es verdad, no sabemos si la parte de envases es todo el plástico, no son los envases reciclados, si el plástico está sucio es en otro sitio, pensamos que no se debe mezclar entonces con los alimentos, etcétera. Y van a aumentar
el tipo. Entonces, esto es algo muy importante porque es verdad que si separamos bien los residuos, se reciclan mejor, se reutilizan mejor y eso es mucho más eficiente. Es verdad. Pero nos falta quizás un poquito más de explicarlo mejor para poderlo entender mejor y que nos quepan todos estos recipientes en casa. Ya han disminuido los tamaños, que eso ayuda. Porque claro, si tienes que tener de 30 litros, 5, pues en muchas casas no caben, literalmente, ¿no? Pero bueno, esto es algo que nosotros podemos hacer y eso es importante que seamos conscientes, ¿no? Y ¿qué es fácil ligado al etiquetado? Pues diferenciar entre la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad. Son dos conceptos completamente diferentes con los que sí que podemos jugar. Y luego, ¿qué podemos jugar también? Bueno, pues que no necesitamos tener un arcón congelador y llenarlo de productos o incluso en una casa en la montaña o en la playa a la que vamos 2 veces al año o una vez cada X meses, porque ahora tenemos puntos de venta a lo largo de todo el territorio que abren además casi todos los días de la semana, entonces pues no es necesario todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Pues ya no es el fondo de armario, fondo de nevera, fondo de alacena. No, que no se nos queden ahí los productos porque eso sí que es algo que nosotros podemos interiorizar y hacer. Tener cuidado y diferenciar entre aquello que afecta a la seguridad alimentaria y que el consumo sí que va a comprometer mi salud, ¿vale? Que es una fecha de caducidad, a un consumo preferente que en algunos casos es simplemente características organolépticas. Esto no quiere decir que lo vaya a dejar 3 meses. Pero no pasa nada porque pasen a lo mejor 2 o 3 días y va a cambiar simplemente el color o en un yogur, como vosotros sabéis perfectamente, va a haber una más diferenciación en el suelo, pero simplemente no pasa nada del alimento, ¿no? Entonces, si compramos un poco pensando en no tener que tirar, eso sí que es importante, eso sí que es una acción muy importante y luego consumimos en un orden que tampoco nos haga tirar, pues también es una acción importante, ¿vale? Como somos muy optimistas, pues el 80% decimos que lo hacemos muy bien. Yo lo intento, pero sé que no lo hago muy bien, eso es casi seguro. Pero todos estamos muy preocupados por la sostenibilidad. Entonces, bueno, lo importante es que lo interiorizamos. Otra cosa es que lo hagamos perfectamente o no. Pero el ser conscientes ya es un paso realmente importante. Y bueno, como estamos hablando de acciones, yo siempre considero que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el grupo de investigación para ayudar a conseguir estos objetivos, para realmente poner en práctica pues, estas preocupaciones o intentar dar respuesta? Pues justamente este año pasado, es que pasan los años rapidísimo, el 2020 y este año ya no, el pasado, fue el año internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible, algo muy importante porque ahora estamos en los años de mucho valor a las ciencias aplicadas, pero si no hay ciencia básica no puede haber ciencia aplicada. Y bueno, pues aquí nuestra tarea es dentro del grupo visibilizar la ciencia, ¿no? Aparte de trabajar y generar, yo dirijo el grupo de nuevos alimentos, aspectos científicos, tecnológicos y sociales, por eso estoy aquí en esta mesa. Parte de las investigadoras del grupo de investigación participan en un proyecto europeo, un tipo COST, ligado al etiquetado y al empaquetado de los alimentos, que consideramos que es importante ligado a la sostenibilidad, evitar el desperdicio y, muy importante, trabajar con los decisores políticos para que tengan la información científica suficiente para cuando luego se desarrollen o quieran implementar políticas públicas, pues que sean factibles de hacerse, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, todos los reglamentos son de obligado cumplimiento al día siguiente de su publicación, excepto en el sector de la alimentación, porque tú no puedes vaciar los lineales de un punto de venta o vuestras fábricas o vuestras explotaciones o vuestros etiquetados directamente. Hay un tiempo para poder implementar. Entonces, bueno, pues eso, el trabajar con los decisores políticos creo que es importante. Y en la parte de transmisión de la ciencia, pues trabajamos mucho en promoción del conocimiento sobre alimentación saludable y sostenible, con distintas actividades educativas y utilizando distintas herramientas como es el aprendizaje por servicio. La semana pasada estuvimos desarrollando distintos talleres en institutos de secundaria, en la que son los
alumnos de universidad quienes enseñan a los alumnos de instituto cuestiones relacionadas a salud y sostenibilidad. Es el aprendizaje haciendo, ¿no? Aprender haciendo, transmisores, etc. Entonces, bueno, pues como herramientas docentes y demás, ¿no? Trabajamos bastante identificando los elementos de sostenibilidad en el etiquetado y explicándolos, porque cada vez tenemos más sellos y al final no sabemos lo que significa. Entonces, identificarlos, comunicarlos y explicarlos, ¿no? Eso es lo que hacemos. El año pasado desarrollamos un curso de verano en el Escorial sobre la sostenibilidad en la cadena alimentaria y este año tenemos una propuesta que todavía no sabemos si se podrá desarrollar sobre innovación, productividad y sostenibilidad en el sector agroalimentario español, porque consideramos que hay que seguir reflexionando. El año pasado pusimos el foco en el vino, o sea, problemas generales y luego sector en particular, porque si no nos quedamos en nada. Y en el vino España es una potencia importante, productora, transformadora, consumo, venta y exportación. Y este año el sector cárnico. Así que bueno, a ver si nos podemos ver en julio en el Escorial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Montaña. Pasamos a la siguiente